Hipnocracia, bajo el subtítulo La nueva arquitectura de la realidad, es un libro cuyo autor es un joven filósofo chino nacido en Hong Kong, llamado Xiangwei Xun. Los invito a recorrer los conceptos y el hilo narrativo de Hipnocracia, un libro que logró situarse, con su sentido crítico, en las grietas del sistema hipnocrático. Ya verán ustedes por qué. La hipnocracia es un régimen que no controla organismos ni reprime pensamientos. Lo que hace es inducir un permanente estado alterado de conciencia. La información fluye como un río hipnótico. Los sentidos se ven abrumados por estímulos constantes. El pensamiento crítico se duerme suavemente y la percepción se remodela. La dopamina circula a través del sistema y la incredulidad se disuelve como la niebla por la mañana. La realidad se ha fragmentado en 1000 realidades. El capitalismo digital no es solo una superación del capitalismo tradicional. Los algoritmos no son solo herramientas de predicción. Son tecnologías hipnóticas de masas. La economía de la atención no es solo un modelo de negocios, es un sistema colectivo para inducir, mantener y modular estados alterados de conciencia. Las plataformas sociales no venden publicidad, no trazan comportamientos, inducen sueños. Son los nuevos laboratorios del poder. Uber no vende viajes, vende el sueño del emprendimiento independiente. Amazon no entrega productos, distribuye microdosis de dopamina. No es solo trabajo a distancia, es la transformación de toda la vida en trabajo. La economía de plataformas es una economía en estado de trance. El capital ha entendido que el verdadero valor no reside en el control de los medios de producción, sino en el control de los estados de conciencia. Ya no necesitan poseer fábricas, si se puede, poseer mentes. La hipnocracia no es un sistema cerrado, es un campo de fuerzas capaz de asimilar cualquier resistencia. No se puede luchar contra la hipnocracia oponiéndose a su lógica. Los críticos deben entender que no luchan contra simples falsedades, sino contra estados de conciencia alterados. Cada crítica se integra a la narración como confirmación de la verdad construida, reforzando el campo hipnótico, desarrollando un fenómeno de inmunidad a las contradicciones, porque las contradicciones más evidentes refuerzan el trance. La oposición es el alimento favorito del sistema, el disenso se convierte en mercancía, el rechazo en consentimiento. Esto explica por qué los enfoques basados en la racionalidad o el argumento lógico caen en saco roto. Un campo hipnótico no puede ser disipado por la simple fuerza de la lógica. La alternativa no es buscar una vía de escape, sino aprender a descifrar los códigos que rigen la ilusión. La ilusión nunca ha sido tan real y la idea de realidad nunca ha sido tan ilusoria. Necesitamos educarnos para evitar el umbral, ese estado liminal, suspendido entre la conciencia y la inmersión. Desarrollar lo que puede llamarse una conciencia onírica, la capacidad de moverse con fluidez entre múltiples realidades, mientras se mantiene un núcleo de lucidez. Ya no hay una narrativa unificadora que permita dar sentido al universo. Innumerables historias compiten y cada una se proclama a sí misma como la verdad última. Narrativas múltiples que no dialogan, chocan, se superponen y reflejan, creando una vertiginosa galería de espejos donde no se diferencia realidad de simulación. Mientras esto pasa, el poder ha evolucionado, mucho más allá de la fuerza física y la persuasión. El poder se ha vuelto gaseoso, invisible, se infiltra en cada aspecto de nuestra vida, en cada imagen, en cada palabra. Cada dato nunca es neutral. Es un arma sutil para capturar, manipular y transformar la conciencia de cada persona. Existimos en un estado de hipnosis permanente. La era de la hipnocracia está en su apogeo. Y dos personas pueden caracterizar claramente este nuevo paradigma. Los sacerdotes de este modelo. Dos personas que batallan por la realidad. Donald Trump y Elon Musk. Por un lado, Trump vacía el lenguaje. Sus palabras se convierten en significantes vacíos, sin sentido, pero cargados de poder hipnótico. Por otro lado, Musk, que inunda nuestra imaginación con promesas utópicas destinadas a no materializarse nunca. Ambos perfeccionaron el arte de crear crisis y proponerse como solución. Trump evoca invasiones imaginarias para erigirse como protector. Musk anuncia el apocalipsis de la humanidad por el avance de la inteligencia artificial y luego se propone como su guardián. Es la técnica hipnótica de crear y resolver problemas imaginarios. Un rasgo esencial de la hipnocracia es la naturaleza recíproca del trance. No es una simple relación entre hipnotizador e hipnotizado, sino un campo de resonancia en el que los estados alterados de unos y otros se alimentan y amplifican mutuamente. Las reacciones de los seguidores refuerzan el trance de los líderes, quienes a su vez intensifican el trance colectivo. En el campo hipnótico, los seguidores son co-creadores activos de un estado alterado de conciencia colectiva. El sujeto no es manipulado desde el exterior. La subjetividad está coproducida con sistemas algorítmicos, verdaderos socios de un diálogo existencial. Esto crea un bucle en el que la hipnosis se recrea a sí misma, una cámara de resonancia donde los estados alterados se propagan. Cada post, cada like, cada comentario constituye un microacto que refuerza el campo hipnótico. El poder ha abandonado sus viejas herramientas tradicionales. Ya no manda a través de las leyes. En la hipnocracia el poder ya no reside en un lugar, en un palacio o en una institución. Se ha vuelto imperceptible, está en todas partes y en ninguna, cubriendo como la niebla todos los aspectos de la existencia. Habita en los símbolos, se esconde en los flujos, fluye a través de los dispositivos, no reprime, seduce, no persuade, modula.
Es un régimen que se expande a cada fragmento de la realidad. Sus estructuras fluyen, se mueven, son invisibles, construidas mediante narrativas, imágenes y deseos. Vivimos inmersos en una hipnosfera. La fragmentación de la atención no es una consecuencia del bombardeo de estímulos, sino una técnica. Mediante la sobrecarga informativa debilita los recursos cognitivos, de manera tal que la sugestión puede penetrar en nuestras conciencias más fácilmente. El sistema construye universos paralelos, detalle a detalle. Por ello, la confusión temporal es central. Pasado, presente y futuro se reorganizan permanentemente. La nostalgia de un pasado que nunca existió se funde con la ansiedad por un futuro siempre inminente y nunca realizado. Mientras el presente se vuelve evanescente, y en ese tiempo gaseoso, la sugestión encuentra el aire en que dispersarse. Las plataformas digitales no son solo lugares de conexión entre usuarios y realidad. Estos sistemas no median la realidad, la reescriben, no la reflejan, la crean. Las redes sociales no son plataformas de comunicación, son cámaras de inducción hipnótica masiva, diseñadas para producir estados de control de la conciencia a través del contenido. Cada gesto, cada imagen, cada texto que producimos alimenta al sistema. No somos víctimas, somos cómplices. La hipnocracia no nos gobierna, nos transforma en parte de sí misma. Desde el primer contacto con las pantallas, el individuo no es que se deje influenciar por la tecnología, sino que entra en una relación simbiótica en la que ambas partes cambian. Se trata de una ingeniería de conciencia compartida en la que el ser humano y la máquina entran en un proceso de definición mutua. Por eso la aparición de sistemas avanzados de inteligencia artificial no es solo un avance tecnológico. La IA es la perfección del poder hipnocrático. No se trata de simples herramientas, se trata de generadores de realidad, capaces de producir un contenido coherente que difumina la ya frágil frontera entre la expresión auténtica y la artificial. Lo que hace a la inteligencia artificial un factor fundamental del poder hipnocrático no es su capacidad de engañar, sino su capacidad de generar múltiples versiones de realidad. Cuando cualquier imagen puede ser generada instantáneamente, cuando cualquier escenario puede resultar convincente, la noción misma de evidencia comienza a disolverse. Entramos en un estado en el que todo es simultáneamente verdadero y falso, y toda distinción pierde sentido. El modelo no tiene necesidad de ser correcto, solo tiene que ser coherente. Cuando una inteligencia artificial generativa produce imágenes o textos, no se limita a generar contenido. Destila y recombina los estados alterados cristalizados en sus bases de entrenamiento. Cada una de sus producciones es una nueva inducción hipnótica que lleva rastros de todos los trances anteriores y aprende en tiempo real qué estados alterados son propicios para cada usuario. Esto crea una recursividad cultural infinita. Los sistemas de inteligencia artificial entrenados en la cultura humana generan una nueva cultura a la que los humanos responden, mientras que se transforma en dato de entrenamiento para la próxima generación de inteligencia artificial en un bucle infinito de generación de realidad. En este sistema recursivo, la atención se fragmenta y el sujeto hipnocrático desarrolla la capacidad de existir simultáneamente en múltiples estados atencionales. No se trata de multitarea, se trata de una verdadera multiplicación de estados de conciencia. Lo que distingue al actual régimen hipnocrático de todo lo anterior es su omnipresencia y permanencia. La hipnosis digital funciona 24/7, penetrando todos los aspectos de la vida. El sistema hipnocrático coloniza las esferas más íntimas de la existencia, mucho más que las públicas. El algoritmo nos susurra al oído como un confidente silencioso, indistinguible de nuestros deseos más profundos. Es la remodelación algorítmica de la intimidad donde la hipnocracia logra su victoria más profunda. Las aplicaciones de citas no solo conectan a personas, remodelan las formas en que experimentamos el deseo y el amor. Nos enseña qué y cómo desear, cómo aparecer deseables. Nuestros deseos más íntimos son reformateados. Las redes sociales han convertido la amistad en una métrica cuantificable. El algoritmo nos promete entendernos mejor en base a métricas y al mismo tiempo elimina todo aquello que no es cuantificable. Nos experimentamos a nosotros mismos como colecciones de métricas y esto hace que nos mutilemos solo pensándonos en términos de optimización, compromiso y mediciones, incluso para los momentos más privados. Cuando hasta los espacios más privados son colonizados, todo se convierte en un espejo interminable. La simulación se convierte en el paisaje de la hipnocracia, que no imita a la realidad, la precede. El simulacro es nuestro entorno, y dentro de la simulación se encuentra la ilusión de la acción, que asegura la perpetuación del sistema, ya que ofrece la sensación de movimiento sin ningún desplazamiento real. Tomemos el ejemplo del activismo digital. Surge una crisis, proliferan los hashtags, cambian las fotos de perfil, circulan peticiones. Cada participante siente que contribuye al movimiento colectivo de cambio, pero esta actividad frenética a menudo termina neutralizando la energía política real, transformando las demandas urgentes de cambio en gestos performativos estériles. Por eso las plataformas no necesitan reprimir activamente las disidencias. El espíritu revolucionario se ha transformado en contenido que alimenta a la máquina. Cada post sobre injusticia, cada artículo compartido sobre corrupción nos da sensación de poder y consuelo, pero sustituye la acción política material y crea la paradoja del activismo. Una paradoja que indica que cuanto más esfuerzo ponemos en el activismo en línea, menos probabilidades hay de que resulte en formas de resistencia que realmente amenacen a las estructuras de poder. El sistema
no le teme a estas expresiones disidentes. Desarrollamos una política de desplazamiento infinito. Un estado en el que estamos permanentemente informados de las injusticias, pero cada vez más desconectados de las formas materiales de combatirlas. Conocemos mejor que nunca lo que está mal, pero este conocimiento nos conduce más a la parálisis que a la acción. La distinción entre lo verdadero y lo falso ha perdido sentido en medio de infinitas narrativas simultáneas y competitivas. El régimen hipnocrático no se presenta a sí mismo como un único régimen narrativo, sino como un universo de posibilidades, una realidad atomizada en fragmentos contradictorios y superpuestos. No importa si algo es verdad, lo único que importa es que se lo crea. En el corazón de la hipnocracia habita un poderoso motor, la manipulación de la anticipación. El sistema conserva su poder no satisfaciendo deseos, sino manteniéndolos en un estado constante de cuasi satisfacción, una perpetua expectativa que nunca alcanza la satisfacción. A diferencia del deseo tradicional que corre el riesgo de decepcionar luego de la satisfacción, la anticipación permanente se perpetúa a sí misma. La actual cuasi satisfacción no conduce a la satisfacción. Estamos siempre esperando algo que nunca llega por completo, donde la satisfacción se suspende permanentemente. Pensemos en lo que pasa cuando abrimos TikTok o Instagram. Entramos en un trance de placer, dentro de un espacio de cuasi disfrute permanente que promete cada microvideo. Y el placer no radica en el contenido, sino en el movimiento perpetuo por la superficie de la pantalla. Deslizamos el dedo por diversión y el medio se convierte literalmente en el mensaje. Se crea la paradoja del placer. Cuanto más intensamente perseguimos la satisfacción, más eficazmente entregamos datos para que el sistema nos mantenga en permanente insatisfacción. Se trata de un bucle incesante de insatisfacción optimizada. Estamos desarrollando arquitecturas neuronales optimizadas no para el disfrute, sino para la eterna búsqueda del goce. Pero esta lógica también genera una fatiga del placer. Un estado en el que los estímulos mejor diseñados dejan de producir respuestas. Los usuarios desarrollan tolerancia a determinados contenidos. Este agotamiento podría mostrar oportunidades para la resistencia, no a través del ascetismo o la negación del placer, porque ya vimos que el sistema absorbe estas posturas críticas, sino recuperando la capacidad de disfrutar placer, pero por fuera de la mediación algorítmica. Ya no parece existir placer fuera del esquema algorítmico. Por eso se requiere de una práctica de placer subversiva, que permita aprender a disfrutar de formas que el sistema no pueda cuantificar ni monetizar. Disfrutar de formas que escapen a la matriz. La revolución contra la hipnocracia no comienza rechazando el deseo. El acto verdaderamente subversivo sería aprender a desear de maneras que el algoritmo no pueda predecir. Modos de goce que el sistema no pueda optimizar. El desafío no es dejar de desear, sino desear de manera diferente. Vivimos un régimen hedónico en el que el placer se convierte en un mecanismo de gobernanza. Debemos reconocer al placer como un campo de batalla político. Vivimos en mundos paralelos, cada uno con sus propios hechos, su propia lógica y sus propios criterios de verdad. Para resistir a ello, se usa la práctica conocida como fact-checking o verificación de hechos, que, dice el autor, resulta esencialmente inadecuada, porque opera bajo el supuesto de que las personas están mal informadas y que al mostrarle la información correcta cambiarán su pensamiento. Pero eso es ignorar cómo funciona la verdad en la era hipnocrática. No es que la gente elija información falsa sobre verdadera. Lo que hacen es habitar una realidad completamente diferente. No es una cuestión de interpretación, es literalmente cuestión de ver otra realidad. Un grupo ve una protesta pacífica donde otro ve un levantamiento violento. La pandemia fue un ejemplo muy claro. En una realidad los hospitales estaban colapsados, en otra estaban vacíos. En una realidad las mascarillas salvaron vidas, en otra realidad eran instrumentos de control. Las redes sociales han hecho una marca registrada de esto. Pero no en la forma que se crea habitualmente de generar cámaras de eco, sino creando burbujas de realidad, realidades completas, coherentes y resistentes a la contradicción. Cuando intentás verificar los hechos de alguno de los sistemas de realidad, cada uno de ellos coherente y totalizador, no estás contrarrestando sus falsas creencias, estás atacando su mundo, por lo cual cualquier intento de corrección genera un refuerzo de sus ideas. Cuanto más se intenta refutar su realidad, más real se vuelve. Tratar de desenmascarar una realidad con hechos es como tratar de revertir la fe con ciencia. El régimen hipnocrático no necesita suprimir la verdad para ejercer su poder. Simplemente necesita crear suficientes verdades opuestas para que cualquier versión de verdad pierda su poder de autoridad. Por esa razón, la solución no puede ser volver a los hechos o a la verdad, ni a determinar qué cosa es lo real. En la hipnocracia, la resistencia no fracasa porque es reprimida, sino porque es absorbida. La crítica capitalista se vuelve meramente cosmética. El sistema no le teme al sentimiento antisistema. Hace rato que aprendió a monetizarlo. El resultado es una resistencia performativa por parte de una oposición suave, ya que el sistema necesita de la participación de todos para funcionar. Entonces, ¿desconectarse es la solución? Es posible que sí, pero no la desconexión performativa que se termina convirtiendo en otro contenido más, sino una desconexión estratégica.
El verdadero desafío no es exactamente desconectarse, sino desarrollar formas de acción que el sistema no pueda detectar, medir y mercantilizar. Se trata de una resistencia que opere no a través de una visible oposición frontal, sino detrás de las áreas grises de la economía de la atención. La resistencia debe operar a plena luz del día, utilizando los mecanismos del sistema para revelar sus contradicciones, habitándolas para exponerlas y subvertir sus lógicas. La premisa es entender el sistema para cortocircuitarlo desde adentro. Necesitamos una alfabetización de la realidad en un mundo de realidades en disputa. Dado que toda forma visible de oposición refuerza a lo que se opone, la protesta se convierte en contenido y la crítica se traduce en interacciones, la posibilidad de resistencia se encuentra en acciones que el sistema no pueda registrar. La totalidad algorítmica contiene las semillas de su desintegración. Los momentos de conexión genuina y sin mediación adquieren una calidad revolucionaria. Y del mismo modo que una perla es el producto de un evento patológico de la ostra, los momentos de desorden generan una joya escondida dentro del régimen hipnocrático. La mediación algorítmica fracasa frente a las acciones no cuantificables, lo que constituye la oportunidad de generar espacios de genuina incertidumbre, ineficiencia y santo desorden en nuestras vidas. La resistencia efectiva debe detectar puntos ciegos del sistema. Actividades que no dejan huellas, no porque estén ocultas, sino porque están estructuradas de forma que el sistema solo las percibe como ruido de fondo. Se trata de zonas de invisibilidad algorítmica, que no son espacios físicos, sino conductuales. Pequeños gestos cotidianos, como el intercambio anónimo de conocimientos, las conversaciones entre amigos que no se reducen al intercambio de mensajes digitales, prácticas que no se ajustan a la lógica de la optimización, que no se pueden trazar, ni clasificar, ni medir. Se trata de la construcción de una comunidad invisible. Una comunidad que no se base en identidades categorizables, sino en conexiones sutiles que existen fuera de las plataformas. Otro elemento de la comunidad invisible es su imprevisibilidad, ya que la hipnocracia se sostiene en algoritmos que intentan anticipar comportamientos. Imprevisibilidad es comportarse de una manera que el algoritmo no pueda predecir. Actuar de manera que no genere patrones reconocibles. Ponerse fuera de su control. La hipnocracia busca reducir el mundo a lo medible y manipulable. Se nutre de categorizar y optimizar, de convertir cada experiencia en datos, cada relación en una transacción comercial. Pero algunos aspectos de la existencia humana, como el dolor, la alegría, el silencio o el caos, se resisten a ser cuantificados, reducibles a datos. Son fragmentos irreductibles de vida que se niegan a encajar en el molde algorítmico. El retorno de lo irreductible es inevitable. Un acto espontáneo de bondad, una pausa en el flujo, un silencio sin necesidad de explicación. En estos actos irreductibles reside el poder de lo nuevo. No en un sistema o en una estructura alternativa. No se trata de una resistencia organizada, sino de una persistencia silenciosa. Es el rechazo a rendirse completamente a la lógica hipnocrática. La fortaleza de la hipnocracia está en absorber toda disidencia y transformarla en combustible algorítmico. Sin embargo, esa capacidad también es su debilidad, porque cada reconfiguración para absorber la disidencia crea nuevas contradicciones, nuevas grietas. La hipnocracia no es monolítica, es una red de tensiones que desnudan su fragilidad. En el corazón de sus fracturas yace un profundo silencio, el silencio de la posibilidad. El silencio que surge cuando se interrumpe el flujo, cuando los algoritmos se detienen. Un silencio que surge desde dentro del exceso. La hipnocracia no terminará por medio de una revolución. Empezará a terminar con un gesto, un acto pequeño y deliberado que interrumpa el flujo, que recupere un fragmento de tiempo o de sentido. No por un gesto grandioso, sino por uno casi imperceptible. El acto de situarse en un momento de tranquilidad, de mirar a otra persona y ver algo irreductible en ella. No es una solución, no es algo nuevo, no es una utopía. Es una grieta en el espejo, un espacio donde algo diferente puede comenzar. El espejo se rompió y en el silencio que sigue comienza el futuro, no como una gran visión, sino como una frágil posibilidad. El tiempo es quizás el primer factor de resistencia subterránea, porque la hipnocracia se nutre de la aceleración perpetua. Resistir es recuperar el control del propio tiempo, no a través de desconexiones totales, sino a través de la introducción de pausas, de momentos de desaceleración conscientes. Desarrollar un tiempo intersticial, momentos de suspensión no registrables, periodos de vacío productivo, espacios de opacidad en el régimen de la transparencia. Estos espacios surgen en momentos inesperados, una conversación profunda imposible de medir, un momento de contacto que escapa a la documentación, una experiencia que no puede ser transformada en contenido. Su fuerza no reside en su excepcionalidad, sino en su aparente banalidad. Precisamente se trata de actos demasiado ordinarios para ser captados por el sistema. Se trata de sensibilidades que hay que cultivar. No son técnicas, no prometen una salida de la hipnocracia, sino una forma de habitar en sus grietas, el arte de habitar sus puntos ciegos para mantener vivos espacios de posibilidad, zonas de autonomía temporal. Esta resistencia invisible se parece más a un arte que a una ciencia. Está más cerca de una práctica contemplativa que de una técnica operativa.
Su fuerza reside en no ser un producto más de la economía de la optimización. En un mundo en el que cada interacción está mediada, medida y monetizada, cultivar las conexiones que escapan a la lógica del rendimiento se convierte en un acto revolucionario. Pero Jiang Wei-Jun no existe. En realidad, el libro Hipnocracia se trata de una operación metanarrativa orquestada por el filósofo italiano Andrea Colamedici, que figuraba como traductor de la obra. En enero de 2025, la editorial romana Tlön publicó el libro Hipnocracia, un ensayo sobre los mecanismos de poder en nuestro siglo, que ya no se afirma ni en la fuerza ni en la represión, sino en el control de los estados de conciencia de las personas. El libro plantea que no vivimos simplemente en una era de manipulación de la información o de vigilancia digital, sino que la transformación es mucho más profunda, que la realidad se ha vuelto totalmente gaseosa y la distinción misma entre verdadero y falso ha perdido sentido, generando mundos paralelos, universos simulados en los que habitamos con el espíritu crítico adormecido. Pero 90 días después de su publicación, ya en su tercera edición y siendo el ensayo más vendido en Italia en la primera semana de marzo, reseñado y citado en numerosas partes del mundo y siendo inminente su publicación en francés y en español, la revista L'Espresso reveló que el autor de Hipnocracia, Jiang Wei-Jun, no existe. ¿Qué ha sucedido? ¿Estamos frente a un engaño? El proyecto fue liderado por el ensayista y filósofo italiano, especializado en inteligencia artificial, Andrea Colamedici, que ideó la existencia de un filósofo hongkonés al que llamó Jiang Wei-Jun. Jun en chino significa velocidad. Andrea Colamedici declaró que Hipnocracia es un experimento filosófico y una performance narrativa sobre la construcción de la realidad en la era digital mediante un texto que cuestiona la existencia de lo real, por lo que es un libro que simultáneamente explica una teoría y la encarna al mismo tiempo. Colamedici redactó el libro Hipnocracia bajo el nombre de Jiang Wei-Jun, mediante una co-creación con sistemas de inteligencia artificial, pero considerando a la IA a la manera de lo que Platón llamaba fármaco, una droga que era parte veneno y parte remedio. Platón decía que la escritura era un fármaco, debilitaba la memoria de las personas, no hacía a la gente más sabia, sino más tonta, pero al mismo tiempo mediante la escritura Platón redactó muchos de los libros más bellos de la filosofía. Para Colamedici, la inteligencia artificial es también un fármaco, que puede ser una herramienta para la construcción teórica y al mismo tiempo una amenaza para nuestra libertad. Primero construyó los conceptos que estructuran Hipnocracia, luego creó el contexto y el ecosistema, y finalmente alimentó a la inteligencia artificial con libros de Byung-Chul Han, Jean Baudrillard, Guy Debord y también de su propia obra. Finalmente entabló una conversación con motores de inteligencia artificial, no para extraer sus respuestas, sino estimulando su funcionamiento mediante cuestionamiento, profundización y conexiones inesperadas, poniendo a las inteligencias en situación de conflicto fecundo. El resultado ha sido el libro Hipnocracia, con un eje teórico que, lejos de verse cuestionado por esta operación de simulación orquestada por Andrea Colamedici, se ve reforzado por la propia existencia de un libro revelador que desnuda con su presencia la nueva arquitectura de realidades múltiples que describe.